Buenos días, maestro. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Bien, profe, qué milagro, ¿verdad? Es lo que digo, ya, no sabía nada de ti. Sí, la verdad ya no pude comparecer, bueno, en esta materia el curso pasado. La verdad se me tornó difícil y no pude hacer mis pagos, entonces pues tuve que repetir la materia. Oh, ya, ya. Sí, me he encontrado a Esmeralda ya en los juzgados, ella ya está trabajando en el Poder Judicial. Y de igual forma me encontré apenas a Leonardo, que está ahí en Fiscalía, y bueno, eh, ¿cómo se llama? Raúl, que ya se casó también, ya la vida se va muy rápido. Pero de ti Sí, no sabía nada, Jesús. sí, profe, la verdad ha estado un poquito crítica la situación, pero aquí andamos. Sí, fue difícil, pues ni siquiera decir por qué o no, he tenido contacto con mis compañeros, pero pues sí, por ejemplo, con la institución sí fue un poquito así drástico en un momento, no por problemas con la institución ni nada, sino por económicos, pero pues aquí andamos. Qué bueno, Chucho, me mandaste tu trabajo, creo que por correo, ¿cierto? Nada más una explicación, quizá no nada breve, pero sí del contexto de que mi tema era el mismo del año pasado, el homosexualismo, la reforma al artículo 294, pero que pues actualmente ya se reformó. Entonces le comenté al otro maestro asesor Ujú. y me comentó que no había ningún problema porque como la comencé desde el 2020, pues la podía hacer como una continuación, entonces que no debería de haber ningún problema. Y yo le propuse, bueno, le dije que le iba a preguntar a usted, maestro, y también le propuse que, no sé, a lo mejor pudiera tener el mismo contenido, el mismo contexto, solo cambiar el artículo por otro de un código civil que siga impidiendo el matrimonio homosexual. Entonces vendría siendo prácticamente lo mismo, solo se cambiaría el artículo. ¿De cuál artículo me estás hablando entonces? Ahorita lo continúo haciendo por lo mismo de que el maestro Mauricio me dijo que lo hiciera del 294 actual del Código Civil del Estado de Puebla. Entonces, ahorita le voy a mandar mi último avance. De hecho, el maestro me dijo que si le podía avisar que iba a llegar un poquito tarde a su clase, en lo que él me revisaba los últimos detalles. Entonces te vas a conectar con él. Sí, pero también avisó en su clase que iba a conectarse tarde a partir de 8:15. Entonces, pues tengo unos minutos para explicarle y le tenía que explicar, profe. Espera, me está abriendo mi correo, ¿sale? Dices que me lo vas a mandar, mándamelo. Ok, profe, permítame un momento.
Ya quedó, profe. Deja que me llegue. Sí, profe. Listo, ahí está. Facultad de Derecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo reforma el artículo 294 del Código Civil para el Estado de Puebla. Vamos a ver, revisar el código. ¿Qué te iba a revisar? Sobre la metodología, me faltaban algunas cosas por ir cumpliendo. Y entonces, bueno, las había cumplido, pero eran unas correcciones que tenía. De veras, ya no le pude agradecer el año pasado que se tomó el tiempo con todos nosotros pues, de apoyarnos extra, bueno, apoyando más de lo que debería de ser después de las clases, porque pues sí pues es un extra que no, bueno, no cualquier persona está dispuesta a dar. Gracias, Chucho, pero este año no fue posible hacerlo con este grupo por la pandemia. Sí, 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 profe, lo entiendo, nada más que sí, sí, no lo pude hacer en su momento. Oye, Chucho, estoy revisando el código y no ha cambiado, ¿eh? Sigue igual. No ha cambiado. Entonces yo vi mala información. El que sí cambió, mira, lo estoy viendo, ¿lo estás viendo tú igual? Acá está el Ujú. 294, artículo 294, dice el artículo. Matrimonio es el contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia. Ok, entonces pues sí, continuaría con ese, entonces estaría en perfecta. Voy a checar la página en donde lo vi porque... Donde se hizo diferente fue solo en el municipio de Puebla. Hubo un cambio aquí al reglamento del registro civil. Y en base a Oh, el municipio de Puebla, sí se tipificó la unión entre personas del mismo sexo. Eso pasó desde el año pasado. Pero en el caso del Código Civil, que es la regulación estatal, eso no ha cambiado, mira. ok, entonces sí, porque en sí es sobre la regulación estatal, sobre ese artículo en específico. No, Chucho, este es el Código Civil y tú me estás citando aquí en el trabajo el 294 del Código Civil, no me estás diciendo de la regulación, de la regulación municipal. Cierto, entonces sería continuar así, ¿no? Porque pues es del 294, pero del civil, del estatal, no del código, como usted dice, ¿no, maestro? Ajá, hay un reglamento, ahí lo que se modificó en el municipio de Puebla fue el reglamento, eso pasó desde el año pasado. Entonces, sí, por eso se me hizo raro, dije, ya habrá cambiado, dije, bueno, sí vi lo de la nota del municipio de Puebla, pero aquí en el municipio solo cambió el reglamento del registro civil, por eso es que ya se les permite. Pero en cuanto al código, que eso ya le toca al Congreso para que aplique en todo el estado, por lo que estoy viendo sigue igual. Revisa tu información, porque a lo mejor el sitio donde estoy sacando el código no ha sido a lo mejor actualizado, pero no creo porque es de orden jurídico. De todas formas, chécalo. Y si es que no ha cambiado, entonces vea los antecedentes o la exposición de motivos también
de la reforma al reglamento en el caso de Puebla para que también se aplique en el caso del código y ya pues ya tienes ahí el avance. Ok. ¿Sale? Sí, profe. Aunque contigo ya llevábamos bastante, ¿no? Sí, me parece que ya estábamos, bueno, nos habíamos quedado ahorita con el maestro después del que ya se escogió el tipo de investigación, este, bueno, me quedé en aplicar el instrumento, que es la encuesta, elegí la encuesta. Ok. Fue hace un año cuando empezó la pandemia, cuando estábamos en el segundo curso, Chucho. Sí, de hecho fue casi un poquito, de hecho creo que una semana antes o dos de comenzar la segunda parte. Empezó y a partir creo que de una semana antes de empezar el segundo curso se pidieron ya las clases presenciales. Pues sí, es, ajá. Sí, ya no me acuerdo bien, ¿eh? Ya De no me hecho, acuerdo. sí, ¿ves que Solo recuerdo que las tesis que habíamos hecho con Esmeralda, la señora Elena y Raúl, no sé ahorita cuántas hojas tengas tú, pero con ellos, no sé si te acuerdas, sí llegué casi a las 130 hojas, 120 hojas. sí, casi. Ahorita tengo cerca de 55, 56. Me faltan algunas cosas, Ujú. eh, como más comentar mi opinión, porque las acorté muy, muy poco en algunos casos. Entonces, en eso me falta un poquito más. Que esto ya lo había revisado la sesión, bueno, ocasiones pasadas, planteamiento del problema. De esto ya no hubo modificación a la pregunta ni a la hipótesis, ¿verdad? No, ahorita nada más en cuanto a lo más reciente. Entonces esto ya quedó. La encuesta, ya me acordé, la encuesta la íbamos a hacer para hacer un sondeo social, ¿no? En donde íbamos a verificar si la población, en el caso de Puebla, estaba de acuerdo o no para la legalización prácticamente o la reforma a los matrimonios homoparentales, ¿cierto? Sí, Aunque esa es la última parte. sí. Pero ¿dónde está la encuesta? Está arriba ahí está toda bueno, la parte del cuestionario que hice. ¿Cuál es su preferencia sexual? Me pidió el maestro, es de las partes que me iba a revisar porque él nos comentó que era bueno tener una pregunta filtro para así poder descartar a las personas. O sea, no es como que íbamos a preguntarle a todas las personas porque pues no todas podrían tener no sé, como algo que decir o en relación directa a nuestro tema. Por ejemplo, nos puso el ejemplo de una compañera que está haciendo su tesis sobre la eutanasia y pues nos dijo que teníamos que hacer esta para descartar personas, porque por ejemplo no le íbamos a preguntar a una persona de 15 o 16 años, porque pues quizá no tendría una opinión tan madura o la mayoría de edad para poder tomar esa decisión, sino más adecuadas a personas de una edad o de un género. Ok.
Yo creo que la pregunta 2 está mal, ¿eh? La 1 y la 2 las veo bien. 2, ¿cree que la legislación actual permite el matrimonio homosexual? Ahí creo que esa no. Ok, ¿Vale? sí. ¿Sabe qué son los derechos humanos? Bien. ¿Considera importantes los derechos humanos? Sí, neutral. ¿Piensa que se discrimina a los homosexuales que quieren casarse? ¿Conocen lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política? Legislación actual en materia de matrimonio. Pero aquí tendrías que hacer la referencia a legislación actual, que municipal o estatal. Ok, entonces ahí voy a poner lo del Código 294 de la legislación civil estatal. ¿Sale? ¿Cómo se describiría esta norma? La 8 me parece muy subjetiva, como que debes de precisarla también. Sí, ¿Sale? profe. 9. ¿Qué opina el matrimonio homosexual? ¿Cree que deba celebrarse? Ok. ¿Cree que deba incluirse el matrimonio homosexual en el Código Civil de Puebla? ¿Sabes qué? Tal vez sería bueno que después de estas 10 preguntas hicieras al menos otras 5, pero ya no la respuesta, sino permitiéndoles a las personas que te vayan a contestar la encuesta el poder de alguna forma expresarse de manera libre en cuanto al matrimonio homosexual. Eso Ah, sería... sí, abiertas, ¿no? ¿Mandé? Serían preguntas abiertas. Ajá, estas 10 me parecen bien, nada más la 2, yo creo que esa sí hay que cambiarla, y en el caso de la 8, nada más hay como que, ¿cómo se llama? Hay que, precisarla, ¿de acuerdo? Hay que Ok. precisarla. Y de ahí, yo creo que ahí vendrían preguntas ya un poco más abiertas para que la gente también sea libre de poder expresarse. Porque ahí lo estás limitando y me parece bueno porque al final de cuentas lo que queremos es sacar estadísticas. Incluso tu análisis de resultados también lo tienes que incluir aquí en la tesis, ¿eh? O sea, ese Ok. no queda fuera. Después de que ya te hayan preguntado y lo demás, o hayas hecho el ejercicio, tienes que empezar a hacer tablas y gráficas de los resultados, y así. Y también no determinas, eso sí me di cuenta, no estás determinando a cuántas personas vas a ocupar de análisis, a cuántas les vas a preguntar. Ah, sí lo ocupé, profe, un poquito más arriba. Viene la información en donde viene lo de tipo de investigación, ahí donde dice unidad de análisis 3.2.4, hay un poquito abajo de esa página que está mostrando ahora. Uh-huh. Eh, Pongo el universo que es pues en específico la ciudad en el estado de Puebla, ¿cómo se No, no llama? está Chucho. ¿Mandé? No está, mira. Un poquito más arriba, ahí, Técnicas e instrumentos de investigación. a ver, déjeme ver, es abajo, Instrumentos. en unidades de análisis. El universo de estudio histórico de Puebla, población específica de género homosexual, donde impacta en la edad social 18-40 años, porque poder contra el matrimonio es necesaria la mayoría de edad. Muestras se toman 26 personas. Yo creo que 26 no te van a permitir el poder hacer un análisis, ¿eh? Al menos ponle 50. Ok, entonces voy a agrandarlo en 50 personas. Sí, porque si no también hay, o sea, incluso las hojas que te lleguen a responder las personas, esas ya se ponen como anexo. O sea, aquí nada más me pones el cuestionario, me vas a hacer, obviamente también vas a poner las gráficas de resultados, pero las hojas donde te están respondiendo las personas, las 50 personas, porque ese sí es un trabajo de campo, sí lo tienes que hacer. Eso se pone como anexo al proyecto de Ok, tesis.
De acuerdo. Se muestra suma de 26 personas, 14 hombres, 2 mujeres, elegidas al azar que tengan características antes mencionadas de forma representativa son el equivalente a la población total del INEGI, ok. Que sería bueno que esto del INEGI lo pusieras también con gráficas, ¿eh? Si ves que el INEGI tiene una gráfica, anéxala también. Ok, profe, está bien. Entonces también vamos a anexar lo del INEGI. ¿Sale? Y ya de ahí serían las únicas correcciones que te haría. Así es. Bueno, entonces voy a checar si llegó el profe Mauricio. No sé si me daría permiso para que pues también él cheque mis correcciones. Ok, chicos. Está bien. Hola, Ángel. Buen día. ¿Estás ahí, Ángel? Sí, profe, buenos días. No me has enviado nada de tu trabajo al correo para que lo pueda revisar. Sí, de hecho, lo que pasa es que no sé realmente ahorita, estoy confundido porque ve que me había hecho lo de las correcciones, pero el curso pasado lo reprobé. Pero ya tuviste 4 sesiones con el maestro Mauricio. Ajá, sí, de hecho, pero el profe también me dijo que él no me podía revisar hasta que no saliera como, digamos, lo que habíamos trabajado el curso anterior. Y es que de hecho también, por ejemplo, Lorena incluso lo checó y le dijo el profe Ángel que no podía avanzar en esta materia hasta que no estuvieran, digamos que, validados todos los avances y correcciones que fueron de la pasada. Me están buscando hasta ahorita, Ángel. Si les dijo eso el maestro desde eso, o sea, tuvieron ya 4 semanas. Me hubieran buscado en esas 4 semanas, Ángel. Pues sí, de hecho, bueno, Lorena ya se salió, ¿Cómo ya se salió? ya se salió de la carrera. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso yo le avancé las correcciones que me había hecho. A ver, Pero igual déjame. ahorita, pues no sé cómo, o sea, es que realmente no sé ahorita qué es lo que sigue porque esta materia todavía la debo. Entonces no sé ahí cómo se me va a evaluar cómo se me va a evaluar la anterior. Si con las correcciones que ahorita ya le vayamos trabajando o así, o más bien con los avances igual. Eso no sabría decirte. Tendría yo que preguntar con la coordinación. Las decisiones las toman ellos. Sí, porque si no me comunico con Pero de él. todas maneras, Ángel, Sí, si el maestro les dijo que, que yo tenía que haber revisado las cosas, me hubieras buscado en esas 4 semanas, porque entonces quiere decir que no te conectaste a las clases del maestro, ni tampoco me buscaste a mí. sí, de hecho me conecté a 2 clases del profe y le envié mi trabajo y me dijo que pues iba a estar pendiente de lo que le comentara él, porque igual él no sabía ahí o sea, él dice que él no sabía si realmente podía revisar mi trabajo y de ahí pues ya sacar alguna conclusión. Me dijo que lo iba a checar, pero que igual yo le estuviera mandando un mensaje. Ok, pues apenas ahorita me estás contactando. Sí, bueno, de hecho mejor, no sé si platicarlo con Ángel y que él me diga realmente qué es lo que va a pasar, porque no. Yo creo que sí sería mejor. Y ya después, Porque mira, aquí la cuestión es que si el maestro Regueira les dijo o te dijo a ti que hasta que yo lo revisara, la pregunta es ¿por qué no me buscaron? ¿Por qué se esperaron o por qué se esperan hasta ahorita? Porque ahorita nada más nos quedan 4 semanas. Eso si tú mismo estás aceptando que entonces no trabajaste con el maestro Regueira. sí, porque no nada más me conecté a 2 clases con el profesor. ¿Sale? Sí, pues mejor me comunico ahorita con el licenciado Ángel, ¿no?
Ok, y a ver qué me comenta. hecho. Va que va. Sale, profe, gracias. Hola, Kia, buen día, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Sí me Eh, escucha? sí, dile al maestro Mauricio que se conecte y con gusto lo acepto. Ok, ya mismo le mando el link. Gracias. Perdón, profe, por llegar tarde, pero tengo problemas con mi equipo. Y está súper lento, no sé qué le sucede, aparte de todo. A veces pasa. ¿Ya le mandaste el link al maestro? Sí, se lo mandé por correo y aparte le mandé mensaje de WhatsApp para que vea. Bien. Mándame tu avance, Kia, al correo, por favor, ¿no? Sí.
Se hicieron varias correcciones, ¿verdad, Kia? Ya casi, Kia.
¿Ya lo enviaste aquí, eh? Listo, ya me llegó. No. ¿Profe? Sí, lo estoy revisando, pero estoy en exposición de motivos aquí, en el 312 bis. Lo que tú estás proponiendo que se, que se añada. Y recuerda lo que habíamos establecido. ¿Te acuerdas que te había dicho, fíjate muy bien cómo están las obligaciones en el código civil? ¿Te acuerdas cuando te dije eso? Chécate cómo están las obligaciones y el tema de los testamentos, ¿te acuerdas? Sí, lo leí, pero no, no encontré algo que me ayudara, pero sí lo leí, lo de los testamentos.
¿Te acuerdas que cuando tú estableces un testamento es porque vas a dejar una voluntad post mortis? Es decir, Sí. lo haces en vida y va a tener una efectividad como tal, el efecto de la obligación, después de que tú hayas fallecido. Antes no. Entonces, en el caso de la eutanasia, y ahorita que lo estoy revisando en tus propuestas, básicamente tú lo que estás diciendo es que se solicite en el momento en que estás sufriendo el padecimiento, ¿cierto? Pues sí, de hecho sí. Ok, ¿cuál es lo que sucede? No sé si estuviste pendiente esta semana, en Europa se acaba de llevar a cabo la legalización precisamente del tema de la eutanasia y del suicidio asistido. Son dos figuras que en Europa no las están combinando, tienen sus directrices, pero aún en la regulación que viene del antiguo continente, se habla acerca de estas obligaciones post-mortis, es decir, que no lo puedes solicitar en el momento, sino que lo tengas ya como voluntad antes de que llegues a tener el tema del padecimiento, o bien al inicio del padecimiento cuando ya se decreta como crónica la enfermedad, pero no en el momento. Ajá, al inicio, ok. Entonces, en este caso, en el 312 bis que tú estás proponiendo, lo estás viendo, ¿verdad? Sí. En este caso, en el 312 bis, tal y como tú lo estás proponiendo, habría que cambiar el sentido. ¿Por qué? Porque no es como tal que lo solicites en el momento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes solicitar en el momento? Porque primero, cuando alguien solicita una situación de eutanasia, es porque el enfermo como tal ya no está en sus 5 sentidos, ya tiene alguna variación en el tema de la realidad. Recuerda que incluso yo te había dicho, recuerda que el Código Civil Federal establece 2 tipos de incapacidades, la legal y la natural. La legal cuando se decreta mediante juicio de interdicción. En este caso no sucede, salvo que exista una interdicción anterior. Y 2, cuando el padecimiento como tal, a pesar de que no haya sido declarado por forma judicial, médicamente sí se puede demostrar que el sujeto ya está alterado de la realidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si ya está alterado de la realidad, porque ya siente que va a morir, pues es claro que muchos de sus deseos como tal ya no los puede pedir en el momento. ¿Por qué? Porque ya no está en el pleno uso de sus facultades. Ya hay ciertas condiciones que lo obligan a, ya sea a fantasear, a tener alucinaciones, incluso a tener Alzheimer, es decir, ya como tal no está en pleno uso de sus facultades mentales. Por eso ahorita que estoy leyendo en la propuesta que tú estás poniendo, que es el proyecto de propuesta, a mí me parece que no la puedes solicitar en el momento. Y como te digo, esta semana salió, chécate esas notas de esta semana, fue esta semana que pasó, sale la modificación en Europa y tú estás haciendo derecho comparado, si mi memoria no me falla. Entonces, chécate cómo está la regulación en el viejo continente ahorita con la aprobación y te vas a dar cuenta que es siempre antes de tener un padecimiento, es el sujeto, es el que elige llevar a cabo un procedimiento de esa naturaleza. Y 2, si lo solicitas, no puede ser tampoco en el momento en que ya sientas pues que no hay cura o que te diga el médico que no hay cura. Lo puedes determinar en el momento en que se decrete médicamente el padecimiento. El diagnóstico, ¿no? Así es. Diagnóstico. Por eso es que en este caso, lo voy a dejar de compartir. En este caso, en muchas ocasiones resulta un poco complicado hablar del tema porque la mayoría de personas dicen, no, pues en el momento lo decido. Pero en la regulación jurídica no puedes decidir en el momento. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración de tu estado psicoemocional, así como físico. Entonces, siempre se tiene que decretar desde antes. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso... Profe, ¿y qué pasa con la revocación? O sea, porque si estamos alterados psicosocialmente, si aplica ahí pues sí, que ya no quiera, que a la mera hora diga, no, siempre ya no. De acuerdo a la regulación actual que he visto, no te puedes arrepentir. ¿En serio? Oh, santo cielo. Oh, Por eso mucha gente cuando habla acerca de la eutanasia,
no, en el caso, no es viable lo que solicitan, porque todo el mundo dice, no, pues hasta el final yo decido. Falso. Bueno, a Falso. menos bueno, pero es que este tipo de situaciones, pues es, obviamente por el sector ya no tienen arreglo, ¿no? O sea, no es como que se vayan a curar. Salvo que pasen casos extraordinarios, Ajá. pero como que sería un caso entre mil, ¿no? Digo, casos extraordinarios porque, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, recuerdo que vi por ahí un asunto en internet también del viejo continente, creo que se fue en Inglaterra, en donde había una persona que tenía un padecimiento de cáncer en etapa 3 y se enfermó de COVID. Entonces, el médico pensaba que el cuerpo ya no iba a resistir por el tratamiento de quimioterapias que estaba teniendo la paciente. Entonces se juntan dos padecimientos, COVID-19 y el cáncer en etapa 3. Y resultó que no, resultó que se curó del COVID y se curó del cáncer. ¿Cómo sucedió esto? Porque de acuerdo a la infección de COVID, el propio cuerpo, sin necesidad del medicamento, con el sistema inmunológico desarrolló una batalla de anticuerpos. Y ese propio cuerpo logró derrotar el cáncer y también logró derrotar al COVID-19. O sea, prácticamente le activaron el sistema inmunológico. Entonces, en esta situación son casos extraordinarios porque hemos visto mucha gente que ha padecido el COVID, mucha gente se ha muerto, otros no, pero en este caso extraordinario sí es como que todavía más complejo porque hay dos padecimientos, sobre todo uno que ya ha sido decretado crónicamente. Ok. Ahora, si lo que tú vas a plantear es que en el momento de tener una salud de esta naturaleza pueda arrepentirse, entonces tendrás que cuadrarlo en el enfoque de la reforma. Ok. ¿De acuerdo? Pero, ¿en qué casos también te podrías arrepentir de la voluntad como tal? Porque es una voluntad que estás dejando anteriormente. Ok. Sí, o sea, como que especificarla más. Ok. Así Vale. es. Una pregunta, ¿ahí está bien situada en ese espacio o habría que moverlo? Déjame ver. Acá está. Siempre las propuestas ya van hasta el final, ¿eh? ¿Con los anexos? Los anexos no se cuentan dentro de la tesis. O sea, un anexo se integran a la tesis, pero después de que ya concluiste todo el trabajo de tesis. Okay. Pero no se anexan dentro del trabajo. Es decir, si a lo mejor no me expliqué, los anexos se hacen después de que ya hayas puesto tu propuesta y tus conclusiones. Después de eso ya se ponen los anexos. Pero no dentro de la tesis. No sé si me expliqué. Ok. Sí. Pero a lo que yo me refería, ¿en qué capítulo lo puedo meter? ¿En metodología hasta atrás? Porque La creo que ahí propuesta, está en el 2, ¿no? Ajá, la propuesta. la propuesta va hasta el final. En el cuarto, sí, ¿verdad? Sí, En el cuarto, ok. en tus conclusiones y después de las conclusiones viene la propuesta y ahí se acaba. Ok. Así es, por eso se me hizo raro verla aquí. Lo que pasa es que como la hice desde tesis 1, pues yo la dejé ahí. Dije, yo creo que más adelante nos va a servir. Pero no la había yo ubicado bien porque no sabía en dónde. Pero ok, Ajá. sí, está cómodo. Terminas el capítulo 4 y después de terminar el capítulo 4 viene tus conclusiones. Que de acuerdo a lo que he estado viendo, tú no vas a tener menos, no creo que tengas menos de 10 conclusiones, ¿eh? Porque tienes que ir concluyendo paso por paso dentro de la tesis. Ok. Y ya después de que hayas concluido cuál es el análisis que hiciste y las convicciones que tuviste, ya después de eso viene como tal la propuesta. Por eso digo, la propuesta va siempre después de las conclusiones. Bueno,
Ok, la acomodo entonces. Así es. Ahora, ahorita nada más porque revisé esta parte, no sé qué más te corrigió el maestro en temas de metodología, porque la ocasión que yo hablé con él sí me decía que había como errores de metodología, pues un poco eh, evidentes. Y otra cosa que te iba a preguntar, hace un momento se conectó Ángel y me comentó que el maestro Reguera desde la primera sesión le dijo que no podía revisarlo porque tenía que buscarme a mí para que trabajara conmigo. El objeto es que hace un momento se conectó, me manifestó eso y le dije, ¿por qué me estás buscando hasta ahorita? ¿Por qué no me buscaste desde que te dijo el maestro? Y me dijo, no, pues la verdad se me olvidó, se me pasó. Ya después me dijo que creo que Lorena también, como ya también vio que no, creo que no trabajó, no quiso trabajar con el maestro Regueira, prefirió ya mejor darse de baja, ¿cierto? ¿Eso es cierto o no? Bueno, no está dada de baja, o sea, ella sigue en las clases normales, pero es que el maestro les comentó que pues no les puede revisar la segunda parte, lo que pertenece a tesis 2, cuando no han aprobado tesis 1. O sea, su trabajo en capítulo 1 y capítulo 2 no está autorizado, vamos a decirlo, entonces pues él no puede avanzar. Entonces, ellos sí se estuvieron en clases, estuvieron asistiendo, pero pues el maestro les decía que les mandaran sus trabajos. Yo ya no sé si sí le mandaron sus trabajos, pero en clase no interactuaron, vamos. Nada más trabajó conmigo y con Chucho, este niño que Ah, sí. De Chucho ya se conectó al principio de la sesión y ya revisé su trabajo y sí, sí va bien. Aunque con él, su trabajo hasta donde lo dejó, ya lo había trabajado con él desde el año pasado. Y ajá, ahorita, por lo que me comentó, tampoco hubo como muchos cambios con el maestro Reguera. O sea, el trabajo prácticamente iba ya en camino. En tu caso, era lo que te iba a preguntar, pero sí me causó o me generó duda en el caso de Ángel, porque bueno, Ángel ahorita me dijo que nada más se conectó a 2 clases, de 4 que sí, tuvieron con el maestro sí, Regueira. Corona se conectó más, pero yo creo que no es como que se haya dado de baja, sino que pues pues nada más como que se metió a observar porque pues no puede entregar ningún trabajo, por lo que entendí. No he platicado con nadie particularmente, pero eso se vio en las clases. Sí, a mí me genera como duda, porque sí me comentan que el maestro, igual tú me lo estás diciendo, el maestro les dijo que primero tengo que revisar yo. El objeto es que nunca me buscaron. Pero no de esa manera, sino que pues tienen que recursar la materia. Me imagino que va por ahí. Ahí sí no lo sé, no Yo lo no sé. lo sé, pero quiero pensar que va por ahí. No lo sé. Y bueno, No, a mí, pues como que no queda muy satisfecho con mi tesis. Entonces, digo, con mi hipótesis. Entonces, de hecho, bueno, con la hipótesis, ajá, con mi hipótesis que dice que a él no le queda, que no le termina de cuadrar, vamos. vamos a ir a la hipótesis. Creo que de las primeras clases, ¿no? Sí, desde la primera clase me dijo que no, pero no hemos podido trabajarlo porque pues no hemos coincidido en horario. De hecho, Hipótesis dice, me parece que para eso se iba a conectar con usted, para decirle que pues que nos diera oportunidad porque toda esta semana él estuvo ocupado, entonces pues le fue imposible estar en contacto conmigo. O sea, sí nos mandábamos mensaje, pero desafortunadamente, o sea, él tuvo mucho trabajo por fuera y pues ya no pudimos trabajarlo. ah, Trabajamos el capítulo 3. No está, aún le falta un poquito, pero yo creo que si al rato nos conectamos, ya lo terminamos. bien, a ver, vamos a ver, ahorita con lo que trabajaron, ¿qué es lo que no le cuadra en la hipótesis al maestro? Pues se supone que de la pregunta inicial, él comenta que se tiene que transformar de una forma afirmativa. Por ejemplo, si yo dijera, la eutanasia en México eh, no es aprobada. Y entonces él quiere que conteste textualmente así. Sí,
En México no es aprobada porque así como más ¿Dónde está la pregunta? completamente como reafirmando, más para abajo, para abajo, para abajo. Un poquito para abajo. Y no, yo le dije, bueno, ¿quiere que empiece yo a intentar? Y me dijo, no, lo vamos a hacer juntos, no quiero que lo hagas tú sola porque pues ya no tenemos como que el tiempo para que lo hace, lo reviso, no, mejor juntos. Y dije, bueno, ok, por eso no lo he tocado. Ok, bueno, ya la estoy viendo, ¿de Pero acuerdo? no sé si De nuevo recuerdan, la pregunta. lo hicimos paso a paso juntos, usted y yo. Entonces, pues no sé por qué no le gusta. ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Preguntas de investigación. Ay, no lo veo. Pero debería de ir arriba de la hipótesis. No la tienes en la hipótesis y luego viene esto, el texto. Ay, es que yo no lo puedo abrir porque si lo abro yo, otra vez me pasa como hace rato. Pero entonces sí estaba abajo ahí en las preguntas de investigación. Variantes cualitativas, preguntas de investigación. ¿Cuál es el concepto de la eutanasia y cuáles son sus variantes? ¿Qué clasifica una enfermedad como terminal? Tras una propuesta de reforma con efectos de delito. Ahí podríamos cambiarle a una propuesta a una inclusión de la excepción, ¿no? Ahí, Porque no es propuesta de reforma. sí, reforma. Entonces sí al delito así como está. Sí, reforma, Kia, porque vas a modificar el artículo. O aunque lo adiciones o lo cambies, es reforma, así se le llama. Ok. ¿De acuerdo? Ahora, la hipótesis básicamente es la posible respuesta. Sí. Dice, la eutanasia debe ser legal en cumplimiento de un derecho por los pacientes de enfermedades de etapa terminal, ya que pretenden limitar el sufrimiento propio y de sus familiares, precisando una excepción en la ley, como un derecho de elección de prevención a su muerte, de una forma conveniente y favorable, teniendo como secuela y derecho subjetivo adjetivo adquirido de crear voluntades post-mortis para que de esta forma, al testamento, el paciente pueda, como un acto personal, planificar, extender o revocar la eutanasia. Esa es la posible solución. ¿Cómo está, maestro? Buen día. ¿Qué hubo, profe? Buenos días. No quería interrumpir en lo que estabas, ahora sí que en lo que estabas viendo con Kia. Oye, la cosa de interrumpirte o de molestarte es justamente porque, bueno, pues lo que he estado trabajando con Kia, no me he dado el tiempo, pues te acuerdas que te había comentado que tenía que ver con ella algunas cosas, no me ha dado tiempo, no me he dado el tiempo en la semana para poder hacerlo. Sí. Entonces, para evitar la confusión de las cuales han sido víctimas los muchachos, o sea, para evitar que esto provoque en ella una problemática en función de lo que trabajé con Mauricio, que sea correcto, que no sea correcto, etcétera. Entonces, por eso le pedí que pudiera verte en este momento y justamente parte de lo que platiqué con ella es lo que están comentando ahorita. Entonces, a ver, lo que le comentaba aquí es que nosotros en la universidad trabajamos por una cuestión metodológica, trabajamos con hipótesis causales, que es lo más no quiero decir simple, pero sí es lo más sencillo trabajar para los muchachos, una hipótesis causal, ¿no? Causa-efecto. Entonces, lo que yo le preguntaba, que ahorita que te preguntaba ella respecto a si va a ser una modificación, tal cual, si es una reforma a la ley, le explicaba esto justamente. Hay dos maneras de poder trabajarla que tiene que ver con una propuesta de modificación o únicamente
dejar el antecedente del dicho que tú estás planteando en tu tesis o en tu hipótesis. Que es, por ejemplo, el caso de Chucho. Lo que yo le decía a Chucho es que Chucho quiere comprobar que el artículo está en contra de un derecho fundamental de las personas al negársele la opción de poder contraer matrimonio, ¿no? Va orientado a eso. Pero Chucho está proponiendo hacer una modificación, pero él como tal no está proponiendo la modificación. Eso es lo que yo entiendo con Chucho. No. Sino que Chucho está poniendo un contraste de decir, a ver, en tales partes de la República ya está aceptado, las razones por las cuales considero que va en contra del derecho fundamental es esto y tal, pero Chucho como tal no está haciendo una propuesta de reforma, sino que está diciendo, a ver, ya existe el antecedente y esto es violatorio del derecho primero de la Constitución política que habla de tal. A diferencia de Kia, que Kia dice, no, yo sí quiero hacer una reforma al artículo para que se acepte la eutanasia como una alternativa de muerte asistida, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y justamente lo que yo le decía es que si es una reforma, entonces se tiene que proponer cómo quedaría la ley, tal cual. Es una propuesta de redacción de cómo quedará el artículo. Entonces aquí entrábamos en una cuestión técnica porque ella me decía, profe, es que no es lo mismo la ley al artículo. Dije, ok, tienes toda la razón, es una reforma al artículo. Pero entonces, al hacer eso, entonces sí tiene que hacer una redacción del artículo. Pero ahorita con lo que me dices, ella estaba en lo correcto, sí va a ser una corrección, o mejor dicho, una propuesta de corrección o de reforma del artículo. En ese sentido, maestro, ahorita le estaba revisando y la propuesta ya la tiene. Sí. Obviamente la ubicó mal en el capitulado, pero la propuesta ya la tiene, me imagino que ya la leíste. Sí, eso fue lo que me dijo, profe, es que sí la estoy proponiendo. Dije, ok, nada más con que estemos claros en ello, porque entonces aquí sí, en la cuestión de ¿cómo se llama? La hipótesis. Sí, no, y del objetivo, perdóname. Ajá. Del objetivo, porque, espérame, déjame ir en su documento. Pues me voy al objetivo, aquí estaba. Ajá, dice, generar una propuesta de reforma que consista en la inclusión de la exposición del delito constituido en el 612 del Código Penal Federal. Ese es el objetivo, generar una propuesta, pero ese objetivo no coincide con la hipótesis y no coincide con la pregunta de investigación, que es ahí donde a mí me surgía el tema con Kia de hacerlo lo más pronto posible para que coincidiera. ¿En qué sentido que no ¿dónde estás? Planteamiento. Ok. El planteamiento del problema tiene que ser a través de una pregunta de investigación, la cual no existe, no hay una pregunta de investigación. Entonces yo le dije, no pasa nada, o sea, lo de menos es redactar la pregunta, pero la hipótesis... Lo que estaba buscando es su planteamiento del problema, pero justificación no tiene ese capítulo. Correcto, es que viene toda la observación del fenómeno, tal cual, mira, viene en el primero uno, planteamiento del problema, y lo que ella hace, en lugar de hacer el planteamiento del problema, que es una pregunta, tiene la observación del fenómeno, que es lo que nosotros consideramos en la metodología de la universidad, lo estamos poniendo como la observación del fenómeno y no como planteamiento del problema. Entonces, aquí es una cuestión únicamente técnica, porque esto que ella pone como planteamiento del problema no es un planteamiento del problema porque no hay una pregunta. Sin embargo, cuando... Perdóname, Kia. Es observación del fenómeno, entonces. Es correcto. Que es completo, que sí la tienes, viene, o sea, abajito de lo que tienes planteamiento del problema, tú tienes observación del problema. Solamente vamos a cambiar la observación del fenómeno, y esto que tú tienes de planteamiento del problema, lo vamos a trasladar abajo de la observación. Y ese planteamiento tiene que estar en forma de una pregunta. Eso es lo que nos solicita la metodología. Nada más aquí voy a hacer una cuestión, maestro, y en algo que tal vez cambia un poco el modelo tradicional metodológico como lo está viendo la universidad. Primero, siempre que tú haces propuestas en materia jurídica, ¿correcto? No son válidas como tal las tesis que únicamente son descriptivas. La mayoría tiene que tener propuesta, una propuesta de... ¿Por qué? Porque la mayoría de la investigación pretende modificar
una regulación actual que probablemente ya esté en desuso o se quede corta para la realidad que está exigiendo solución de problemas. Ok. Entonces, no es como por ejemplo, una materia, por ejemplo, de español o alguna de esas materias que de alguna forma analizas únicamente algún fenómeno. Sí va a haber propuestas, pero puedes incluso analizar y nada más ahí te quedas en el producto de investigación. Aquí no, porque aquí no se trata solo de analizar. Aquí tienes que decir, ok, esto es, así está la regulación y así lo pretendo yo cambiar como tal. Ahora, en lo que tú me comentas, referente al tema, aquí lo tiene el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Ok. Es importante recordar lo siguiente. Me habías dicho que la metodología que íbamos a ocupar tú y yo es la que ocupamos el año pasado, ¿cierto? Correcto. Ok. Este plan, como lo tiene ella, es el que les dio la maestra. Y ella aquí en el planteamiento del problema no manejaban como tal una pregunta, tenían texto. Por eso es que me adecué a esa relación. Ok. ¿Vale? Ahora, en la otra situación, en el tema de la hipótesis, ¿por qué para ti, y ahí sí te hago la pregunta directa, ¿por qué para ti no responde la primera pregunta? Porque para mí sí la responde. Es que no hay pregunta. La Pero hipótesis... de todas maneras, en el caso de la hipótesis, si vamos a proponer una propuesta, ¿qué es lo que estoy diciendo en la hipótesis? Debe de ser legal. O sea, te voy a proponer algo para que sea legal. Ok. El tema es, a ver, la problemática, cuando yo les explico respecto a la problemática, les explico que una problemática no tiene que ser forzosamente algo negativo. Es simplemente algo que requiere observación, algo que requiere atención. En el caso de lo que está proponiendo ella, es que observa algo que ante sus ojos representa un problema, que es que la gente tiene que tener derecho a poder terminar con su vida bajo ciertos lineamientos, o bajo ciertas circunstancias, mejor dicho. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tendría que ser legal? Es lo que yo estoy pensando, ¿ok? O sea, estoy estructurando solamente mi pensamiento en función de lo que leo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que ser legal? Yo entré con ella a no fue un debate, porque no fue un debate, sino fue una reflexión, porque trataba de llevarla al punto de, por ejemplo, cuando es su examen profesional. Les explicaba cómo es el examen profesional. Tú conoces perfectamente cómo es el método que utilizamos en examen, a través de preguntas, mayéutica, etcétera. Y entonces le decía, vamos a ponernos el mismo parámetro de lo que hablábamos del aborto en otro tema con otro compañero. En el sentido de... Esmeralda. ¿Mandé? Con Esmeralda. Sí, pero apenas con uno de los chavos que estaban ahorita en clase, algo estábamos platicando del aborto, y le decía, ¿por qué hacerlo legal o por qué no hacerlo legal? ¿No? ¿Cuáles son los lineamientos? Y entonces entablamos un entre todos del por qué puede ser legal, por qué no tendría que ser legal, tal. Y entonces ahí lo que les mostré fue justamente todas las aristas que puede tener el tema. Porque puede ser a partir de un análisis social, porque puede ser a través de un análisis político, porque puede ser a través de un análisis únicamente del derecho, ¿no? Muchas cosas. Y traté de hacer una analogía con lo que pretende hacer Kia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la discusión, no solamente en México, sino en muchos lugares respecto a la eutanasia, es lo mismo, el derecho que tiene una persona, porque yo he visto artículos que lo consideran de la misma manera que consideran el aborto, porque es un homicidio. Y de hecho hablábamos del suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, justamente la pregunta que a mí me surge es, ¿por qué se tiene que hacer legal o por qué tú propones que se tenga que hacer legal la eutanasia? Y es ahí donde yo encontré justamente el punto de poder establecer la relación que hay entre la propuesta que ella hace y el por qué la está haciendo. Entonces, en la hipótesis a mí me queda claro por qué dice de que debe de ser legal, pero no está contestando a una pregunta expresa. Es decir, no, en su pregunta de investigación, ella no expresa una pregunta. O sea, ella no dice, es que, regreso al tema de Chucho. Con Chucho fue muy, muy significativo, porque dice Chucho, es que es ilegal o es que va en contra, pero ¿por qué crees que es que va en contra del derecho fundamental que tienen las personas de poder contraer matrimonio con que, ok, entonces ya sabes el por qué.
Lo mismo acá. Entonces, no, ahí te voy a interrumpir, maestro. sí. Vamos a tener algo en cuenta. Como tal, lo que estamos trabajando en el caso de Kia no es una legalización, es una excepción al delito. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí, porque obviamente el delito sigue aplicando, solamente vamos a proponer una excepción. Por eso te había dicho, ella ya tiene su propuesta, por eso te preguntaba, ¿ya la habías leído? O si ya la habías leído. Sí. Entonces, en ese sentido, y he de decir lo siguiente, cuando tú propones adiciones a temas de excepción, estás planteando una reforma, pero no quiere decir como tal que en todos los casos va a ser legal, lo vas a regular, que eso también tiene que ver con otra cuestión distinta. En el caso, por ejemplo, de Chucho, si bien es cierto, existe una complejidad jurídica técnica con el concepto de la vida, ese tecnicismo jurídico en este momento se tiene que poner en duda por interpretación constitucional. Eso es algo que de alguna forma tal vez, bueno, tú que en el caso, creo que tú eres politólogo, ¿cierto? Correcto. Ok, eso tal vez ustedes no lo van a comprender porque lo que sucede en la norma es que la mayoría de personas piensa que así como está redactado, lo aplicas y eso es un error completo. Fíjate, y eso es algo, incluso te lo voy a comentar, eso es algo que yo he notado mucho en estos chicos y de alguna forma sí me ha surgido la duda. Y te voy a platicar por qué. Porque prácticamente lo que les han hecho es tal cual como está la norma, así la vas a aplicar en la práctica y eso es completamente falso. Porque para poder aplicar la norma, y eso lo ves, por ejemplo, en temas de amparo, el amparo ocupa 4 interpretaciones constitucionales, que son derechos humanos, que va al principio pro persona, el control constitucional, el control convencional y la interpretación conforme. Y por otro lado, en el caso de la norma, en general, podemos aplicar 18 métodos interpretativos. La más común es la interpretación genérica. Tal y como está redactado, lo aplicas. Puedo aplicar una interpretación sistémica, puedo aplicar una interpretación analógica, puedo aplicar una interpretación histórica, teológica, puedo aplicar varios tipos de interpretaciones. Y algo que yo me he percatado, y aquí está aquí, es que precisamente no sé o a mí me hacen pensar que los compañeros que estoy teniendo en la carrera de Derecho no litigan. Es muy probable. Y también me imagino que tampoco son funcionarios. Quiero pensar que solamente son catedráticos, lo cual no está mal, pero les están limitando el campo de visión del derecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de Chucho? Si yo aplico la regla genérica, ¿por qué es prácticamente ilegal el aborto? Porque atenta contra el derecho a la vida. Ah, pero si interpreto de manera teológica la vida como tal, incluso puedo aplicar una interpretación científica, la vida como tal no se concibe desde el momento de la fecundación. Se concibe después del desarrollo, después de las 12 semanas. Entonces, estas interpretaciones son precisamente las que están generando los cambios en temas jurídicos. Si yo me quedo únicamente con un muchacho al cual concibe la vida desde el momento de la fecundación, dejo atrás las otras interpretaciones. Y prácticamente eso sería imposible para poder llegar a la legalización del tema del aborto. Si yo aplico interpretaciones jurídicas, ¿qué es lo que sucede? Puedo en este caso poder decir, ok, sí, pero la vida como tal, no, a pesar de que la ciencia dice que es de manera celular desde el momento en que se hace el proceso de fecundación y la trisonomía 21 y todo lo demás que ya sabemos y conocemos, lo cierto es que el desarrollo del embrión empieza después de las 12 semanas. Por eso, en la exposición de motivos, en el caso de Chucho, cuando viene la discusión en el Congreso de la Ciudad de México y en el caso de Oaxaca, que son los 2 estados de la República, en donde tampoco llevaron como tal una despenalización, simplemente añadieron excepciones. Y el añadir excepción implica que el aborto pueda ser legal hasta antes de las 12 semanas. Después de las 12 semanas sigue siendo delito. Es decir, no está despenalizado. Por lo tanto, fue lo que yo le dije a Chucho, vamos a aplicarnos esa misma lógica. Entonces, era lo que yo te comentaba en este momento. Si yo únicamente me quedo con los conceptos prescritos de la interpretación genérica,
tal cual como está la norma, la voy a aplicar, pues prácticamente eso sería imposible para poder llevar a cabo proyectos de tesis o proyectos de reforma. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que les está costando a los chicos? Ok. Básicamente, ¿qué les está costando? El ver esos métodos interpretativos. Ahora, te lo pongo muy claramente en el caso del tema de Chucho. Tengo el aborto, ok. Eso me dice incluso la última jurisprudencia de la Suprema Corte del año 2000. Primero la vida, concibiendo la vida únicamente desde el momento de la fecundación, no desde las 12 semanas. Ok. A pesar de que lo haya dicho la Corte, si yo aplico una interpretación convencional, lo que tiene que ver entre tratados internacionales de derechos humanos con la legislación actual, en ese sentido, tengo derecho también a contraponer los derechos. Dentro de los derechos humanos existen generaciones, los civiles y políticos, económicos sociales, los indígenas, los de la tenencia de los animales y al final los tecnológicos. Ok, pero en el caso de los civiles y políticos están las libertades. Y también tengo al lado de la libertad el derecho a la vida. ¿Qué sucede? Aquí hay complicación entre dos derechos humanos. Si pongo el derecho a la vida, pues ¿qué sucede? El sujeto prácticamente va a nacer de acuerdo a la concepción histórica de la vida desde el momento de la fecundación. Pero ¿qué sucede con la otra libertad? La libertad de cada mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Porque al final de cuentas, quien sufre el proceso y quien prácticamente se pone en riesgo es la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Tengo ahí un paradigma entre dos derechos humanos y los dos son de primerísima generación. Entonces, si a esta argumentación, porque al final de cuentas los dos están en el mismo nivel jurídicamente hablando, yo le puedo añadir todavía cuestiones científicas, cuestiones sociales. ¿Qué sucede? Puedo generar argumentos para poder decir, ¿sabes qué? La concepción histórica de la vida como tal tiene que quedar en desuso. Y entonces, ante los dos derechos, vamos a sobreponer el derecho de la mujer, de la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Porque tampoco quiere decir que esa libertad, de acuerdo a la concepción jurídica en el conflicto de derechos humanos, valga más. Simplemente que estando en el mismo nivel, y ante la complejidad del fenómeno social que estamos viviendo, la Corte va a tener que decidir cuál de esos dos derechos se está ponderando de manera priorizada. Ahora, cuando tú analizas los conceptos de excepción, ok, las excepciones, en este caso del Código Penal Federal, que están también a través de criterios de jurisprudencia, la propia jurisprudencia te dice que para la aplicación de las excepciones no puedes aplicar una interpretación genérica. O sea, desde ahí empieza a nulificar el concepto histórico de la vida. Ya desde ahí lo empieza a nulificar. Te dice, se tiene que aplicar interpretaciones convencionales o pro personas, es decir, en base o confronte con derechos humanos. Y ahí es donde viene la complejidad del por qué en estos momentos el aborto sí puede ser viable. Entonces, en ese caso, como tú lo estás poniendo, bueno, por eso te hacía la precisión, me queda muy claro la situación de que, tú vas por la interpretación genérica, tal y como está la norma. Ok, lo entiendo. Tal vez tú lo ves desde otro fenómeno, del fenómeno político, que también es importante y que también pega. Pero a lo mejor pega en otro tipo de cuestiones. Pero en el tecnicismo jurídico, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo con los muchachos, es precisamente en donde cambias, precisamente donde llevas a cabo todas estas interpretaciones para poder crear modificaciones a la norma, ya sea cambiar el sentido o simplemente añadir excepciones, que eso es básicamente lo que se hace en las reformas, salvo que estemos hablando de derogaciones o abrogaciones, que esos términos tú sí los conoces por el tema de la norma y el procedimiento legislativo, quites por completo o una parte de la norma. Justamente, a este punto justamente es al que quería llegar, porque yo he sido muy claro con los muchachos, yo no soy experto, no soy abogado, no puedo hacerlo. Lo que pretendo hacer únicamente es que hagan la reflexión, insisto, que hagan la reflexión para que ellos estén muy claros con el tema. Yo me voy a ceñir a lo que tú digas, que esa es justamente la forma en la que trabajamos tú y yo, que por eso funcionamos, porque yo no puedo determinar si un tema es viable o no, si un tema que tiene un buen enfoque o no, porque yo no soy experto. Entonces, efectivamente, lo que yo hago cuando hago reflexiones con ellos es únicamente desde la perspectiva que yo tengo para ver si se puede abordar el tema o no, pero al final de cuentas, el que tiene que decir si se puede abordar el tema de esa manera o no, eres tú. Tú eres el especialista en ese sentido. Entonces, acá, con el caso de Kia, lo único que pretendo, esto que me acabas de decir, necesito que le quede claro a ella, para que justamente cuando llegue el momento de que le pregunten, Kia, ¿por qué tu hipótesis dice esto y no fue otra cosa? Porque además existe, o sea, sí existe el sinodal, que le gustaría ver algo en el trabajo que no se hizo.
Y algo que tiene que hacer el defensor es decir, pues califícame lo que está, pero lo que está lo hice por esto, por esto, por esto. Entonces, lo que yo necesito justamente, que esto que tú me estás explicando hoy, que Kia lo tenga perfectamente claro, para que al momento de que yo le pregunte, Kia, esta hipótesis se redactó de esta manera por tal, ok, y está perfectamente claro. Entonces, yo no voy a hacer ningún cambio en la hipótesis, porque además es lo que yo le decía, yo la hipótesis no es que la vea mal, en el sentido de que estoy mal orientada, porque tiene que ver con tu trabajo. Lo que yo tratando de acción desde la metodología que sea correcta. Y desde la metodología para mí tiene que ser respuesta a una problemática, pero la problemática no está expresa, que esa era mi inquietud. No está expresa en el sentido ¿por qué? A ver, vamos a cuadrar los conceptos, ¿de acuerdo, maestro? Sí. La hipótesis la vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Salvo por ahí un error en cuando hablo acerca de derecho subjetivo y adjetivo. No es un error como tal, simplemente es una modificación a la redacción que se puede hacer. Pero en el caso del planteamiento del problema, que ahorita ya lo estoy proyectando, que es el 1.1, ¿te parece mejor que quitemos este párrafo y pongamos una pregunta que al final de cuentas se conteste con la hipótesis? Sí, te voy a mandar la estructura, número 1, la estructura para que ella misma, ella ya la tiene también, porque primero va la observación del fenómeno y después va el planteamiento del problema, que es lo que nos piden a nosotros metodológicamente, es a través de una pregunta. Eso, que sea a través de una pregunta detonante. Okay. La intención de la pregunta es, ¿cuál es? Ya observaste, ya me dijiste qué observaste en el problema, ya me dijiste, tu observación ya me dijiste, pero ¿qué fue lo que te motivó a ti? O sea, ¿qué te preguntas? ¿Qué es lo que quieres saber? Y el planteamiento del problema termina así. Ok, después de observar todo esto que ocurre, mi pregunta es esta. Y ante esa pregunta, mi hipótesis, como tú bien lo dices, es una respuesta. Es una respuesta o es una solución a la problemática. Entonces, eso haría que ya cuadrara, porque entonces cuando vamos entonces ya al objetivo, y el objetivo es generar una propuesta de reforma, ok, pero va acorde a lo que te preguntaste. Oye, Mauricio, ahorita que estás aquí, sí me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que cuando nos reunimos tú y yo, habíamos cuadrado que fueron decisiones en las que nos excluyeron a nosotros el cómo iban a trabajar el tema de las tesis? ¿Te acuerdas de eso? Que platicamos de eso. Ok. Sí. A mí la metodología que tú ocupas es precisamente la que hemos trabajado con los otros cursos. Correcto. Pero quisiera preguntarte, ¿sabes de dónde dieron esta metodología o a quién les surgió esta metodología que les dieron los chicos en el primer curso, en donde no estuvimos ni tú y en donde a mí nada más me dieron los últimos 3 cursos, pero ya con esa metodología que es la que ellos han estado trabajando? ¿Tú sabes de dónde la sacaron? Sí, justamente acabamos de platicar el profe Lemus y yo, y es una metodología, resulta ser que en la universidad, con muchas universidades, yo espero que tú también estés consciente de ello, hay mucho problema de plagio. Y una forma de protegernos nosotros ante el plagio es crear una metodología propia. Y el maestro lo que hizo fue justamente tratar de ponerle candados a los trabajos de los muchachos para que nosotros como asesores garantizáramos que realmente son trabajos propios. Entonces, él hizo, pues tal cual hizo una metodología propia de la universidad. Ahora, la metodología, según entiendo, es exactamente la misma que trabajamos tú y yo hace un año. Me imagino yo que con el estilo de Miss María Luisa, ¿no? O sea, ahí, ¿cuál fue la diferencia, amigo? En que probablemente Mari, al no haber platicado con nosotros, no supo cómo lo trabajamos nosotros y por qué fue exitoso. Es decir, porque Mari, cuando redacta con los muchachos, ella dice, la redacción está bien, metodológicamente es aceptable, pero ella no se da cuenta que, al final de cuentas, tiene que tener el visto bueno del experto, que es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, porque para mí, lo que te acabo de decir, yo puedo decirte, para mí la hipótesis no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Y yo te pongo un argumento desde la metodología, pero no es así, porque es derecho, es una cosa totalmente distinta. Aquí no es, a pesar de que es una investigación aplicada, porque vamos a poner el conocimiento al servicio de un trabajo, no es lo mismo aplicar en derecho que aplicar en administración, o aplicar en mercadotecnia, o aplicar en diseño, no es lo mismo. Entonces, a pesar de que es una investigación aplicada, el enfoque sí cambia totalmente. Entonces, yo tengo que someter mi criterio metodológico a lo que el experto diga.
Yo creo que esa fue la pequeña, gran diferencia que tuvimos al momento de trabajar con este grupo. Y es lo que me inquietaba, que Kia, en este caso que es la que va al corriente, que Kia dijera, ¿cómo? Vengo de Miss María Luisa me dio una metodología. Llego con el profe Lorenzo y el profe Lorenzo me corrige porque no está bien, pero no es la metodología, es el contenido. Y luego llego con Mauricio y Mauricio me dice, espérate, porque encuentro discrepancias. El problema es que tú y yo no estuvimos de acuerdo nunca, en el sentido de que nunca platicamos la viabilidad del tema ni cómo debería de abordarse. Tú como experto y yo como la parte metodológica que voy a ayudar a mi alumno. Entonces, la respuesta a tu pregunta es una metodología que el maestro Lemus diseña para la universidad con el afán de protegernos nosotros, de ayudar a los muchachos, porque es una metodología que es muy similar a la metodología universal, muy similar, cambian algunas cosas con el afán de poder ponerle como ciertos candados, eso es todo. No, te pregunto porque, por ejemplo, ahorita me dices que el planteamiento del problema va después de la observación, de lo cual yo estoy de acuerdo, pero este capitulado que ves 1.1, 1.11, eso no se lo di yo, eso ya se lo dio María Luisa. Entonces, si de acuerdo a ti, tiene que cambiar el orden, o sea, primero la observación, luego el planteamiento del problema, entonces sí hay un cambio de metodología. Claro. No es la misma, ¿eh? No es la misma, entonces. Porque ese numerado que ves ahorita, 1.1, 1.1, ese no lo di yo, eso lo dieron ellos. Sí. Por eso la pregunta. Sí cambia entonces, porque en lo que me respondes de que la metodología la maestra Lemos, pues eso quiere decir que entonces es la misma, pero si el capitulado está cambiando, entonces no es la misma. Claro, eso yo lo checo con pues tal cual con Lemos y con María Luisa, porque eso sí no tendría por qué cambiar, eso tendría que ser exactamente igual, Entonces yo lo checo con ellos para que estemos en la misma, porque seguramente, mira, la única intención que hemos tenido en los últimos días es tratar de homologar lo que se viene trabajando, que tú y yo, insisto, tú, Jaime y yo lo habíamos trabajado muy bien, y es cuestión de que incorporemos a los profes a que lo trabajen como lo hicimos nosotros, y no porque yo tenga la razón, sino porque ya fue un método que comprobamos que funciona. Eso es todo, para evitar que los muchachos tengan como algunos problemas al respecto. Es correcto. Entonces, no sé si tengas, o sea, al respecto de esto, esté claro, vamos a trabajar con la misma hipótesis, solamente con el profe van a modificar primero bueno, tú vas a modificar la posición del planteamiento del problema y hay que redactar una pregunta de investigación, que con la guía del profe, bueno, que esté orientado la pregunta, que responda la hipótesis de esa pregunta y que el objetivo esté en función de poder no solamente contestar la pregunta, sino que esté en función de lo que yo observo, lo que me pregunto, lo que me respondo y el objetivo que cubra con esta línea. Sí, profe. Ahora sí que muchas gracias a los dos por el apoyo. La verdad, si no nos hubiéramos reunido los tres, creo que esto iba a seguir hasta el final del bimestre y no me iba a quedar claro, ¿no? Pero bueno, les agradezco a los dos el apoyo. Claro que sí, yo lo modifico. Profe Mauricio, si es posible que me volvieran a mandar la estructura para revisar todo y que esta vez ya estuviéramos en el mismo contexto. Checamos también lo de la pregunta. No sé si de todas formas quiera que nos reunamos más tarde. Sí, me gustaría, porque con esto que me dice el profe del alcance de la investigación, yo quiero que esté muy claro los alcances de investigación para que tú se lo expongas al profe, del por qué llegamos a ese alcance y que de todas maneras él te diga, no, vamos a hacerlo sobre esta línea, pero que tú estés muy clara con los tipos de investigación y por qué se plantea de esta manera. Insisto, aquí, a pesar de que nosotros somos los asesores, la que tiene que estar clara de todo el proceso eres tú. Solamente tú, ¿sabes? Pero bueno, yo me voy porque tengo a Chucho del otro lado antes de que pase contigo, porque estamos te iba a preguntar otra cosa, no referente a Chucho. Se conectó el compañero Ángel manifestándome que tú le habías comentado a él y creo que a Lorena que necesitaban pasar conmigo primero antes de que siguieran trabajando contigo. Sin embargo, después de que se conectó, le dije, ¿por qué me buscaste hasta ahorita? Si es que el maestro ya te había dicho que me tenías que buscar a mí. Me dijo, no, pues es que, no sé, ya, y me dijo que creo que no trabajó contigo. O sea, no, es un malentendido. No, perdóname que te interrumpa, es un malentendido de Ángel. Lo que yo les dije es que tienen que pasar tesis 1. Y yo me imagino que Ángel
pensó, pues si el profe Lorenzo me puso la calificación de tesis 1, pues con el profe Lorenzo es el que me tengo que arreglar. En realidad tienes que construir tu tema desde cero, o sea, corregirlo. Sigo aquí esperando. Ajá. Espérame, profe, espérame. Es Chucho. Sí, espérame. Chucho, dame 2 segundos, es que estoy con el profe Lorenzo justamente viendo lo de tu tema y estamos ya acotando lo que vamos a hacer ahorita para que ya no tengas ningún problema a pasar con él, ¿sí? Ok, perdón, profe, ya me había asustado. No, no te preocupes. Ya, perdóname, profe. Entonces, lo que tienen que hacer ellos, en realidad, no es pasar contigo, es pasar la materia, tesis 1. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo ya hablé con la licenciada Rocío para manifestarle esto y le dije, a ver, yo no tengo problema, el punto es que se les dio acceso a tesis 2 y no se les tendría que haber dado acceso a tesis 2. O sea, no podemos estudiar. Ahorita que estoy viendo la de Chucho, sí cambia el capitulado, mira, porque Chucho ve el capitulado, eso lo hicimos desde la sesión pasada, 1.1, observación del fenómeno, tal como lo estamos cuadrando ahorita. Y después viene el 1.2, planteamiento del problema, y luego viene la hipótesis. Así es. Y aquí en la de Kia sí les cambian, o sea, sí, ese capitulado te lo dio la maestra, ¿verdad, Kia? Sí, profe. Bueno, yo he trabajado como cada maestro, como me ha dicho, yo lo he hecho al pie de la letra. Bueno, al menos he tratado de hacerlo así. Sí, me queda claro. Entonces, en ese sentido, maestro, sí cambiaron la metodología. No está el mismo capitulado ni en el mismo orden. Sí, yo lo checo para ver que, o sea, si no creo, porque te digo que acabamos de hablar, tuvimos una reunión la semana pasada, el profe Lemos y yo, hablamos al respecto, y justamente en esto, cómo poder hacerlo más sencillo, más ágil para ellos, tal, no sé qué, y eso fue lo que llegamos, dijo, a ver, todos estamos trabajando lo mismo, tal, ok, perfecto. Entonces, pero yo lo checo para que no haya, mira, tenemos una gran ventaja, aunque es un poco de desilusión, Kia es nuestra única alumna de Derecho que está al corriente. Pero eso nos da la ventaja de que es solamente una alumna y que además yo agradezco profundamente que Kia sea no solamente una buena alumna, sino que haya sido comprensiva, porque otra en su lugar yo hubiera explotado con este desmadre que traemos. Entonces, yo agradezco profundamente que Kia además diga, profe, yo me ciño, díganme cómo yo quiero avanzar, agradezco infinitamente eso. Entonces, es decepcionante que tengamos solamente una de 4, pero también a nosotros nos libera un poco de poder, de que sea solamente una persona, ¿no? Entonces, checo yo con Chucho, ya estoy haciendo las correcciones. El caso de Kia, ya contigo, o sea, está perfectamente claro, insisto, que ella tenga muy claro cómo va a ser la defensa cuando llegue el momento, que tenga el argumento correcto. Y con Chucho ya solamente le estamos dando este pequeño... no cambio, solamente lo estamos orientando como debe de ser, porque Chucho estaba muy desbalagado en ese sentido. ¿Sabes? Ok, nada más, te vaya, Kia, bueno, ya escuchaste lo que platicamos el maestro y yo, ya pues prácticamente coincidimos en la mayoría de situaciones, ya nos pusimos de acuerdo cómo vamos a trabajar contigo, pero ahorita que le exponía los razonamientos al maestro, yo le decía acerca, por ejemplo, del tema de las interpretaciones jurídicas y le expuso una problemática que yo veo. En el caso Kia, quisiera preguntarte si les están enseñando a interpretar la norma o no, nada más les están enseñando tal como está redactada, aplicarla así, como va. No, profe, sí nos están enseñando. La verdad es que no me puedo quejar de ningún maestro y estamos analizando, ¿no? En cada materia que hemos tenido, sí lo estamos tratando de analizar. Entonces, ¿tendrás alguna como explicación del por qué Ángel y Lorena no trabajaron? ¿Ellos sí de plano crees que haya sido desinterés completo en el caso de ellos? Híjoles, es que a lo mejor no podría yo hablar por ellos, ¿no? A lo mejor por la única persona que podría yo hablar es por Lorena y lo puedo decir porque yo observé el día que entregamos con usted en tesis 1. Cuando me dijo que tenía problemas personales. Exacto, que no lo había podido trabajar realmente y entonces cuando intentó hacer el cambio fue una cuestión de tiempo para ella, o al menos así lo vi yo, y ya no le dio tiempo, honestamente. Yo por ahí
Considero que esa fue la situación de ella. Sí, mira, el caso, no sé el caso de Ángel, no he platicado con él. El caso de Lorena sí es un caso particular que ya lo estoy atendiendo yo, porque, insisto, o sea, esto fue un cambio en el método de trabajo, no en la metodología, en el método de trabajo. Y lo que está ocurriendo ahorita es consecuencia del cambio del método de trabajo que tuvimos nosotros. Entonces, en el caso de Lorena ya lo estoy abordando yo. Entonces Lorena sí va a estar en el curso. No, o sea, definitivamente no va a estar en el curso. Lo voy a abordar yo personalmente para ver qué podemos hacer con ella, pero, sí, vaya, es casuística, totalmente casuística, ¿sabes? Pero bueno, ya me voy porque ya vinieron a inspeccionarme. Listo. Sale, Chuchos, pues. del otro lado. Salen, muchachos. Sale, Gracias. vamos un ratito. Gracias. Noche. Dios. Bien, Kia, pues mira, hice la señalización porque mira, tú me tienes una metodología aquí. ¿Ya estás viendo? Ese es tu trabajo. Ya se va a compartir. ¿Ya se compartió? Ya. Ok, entonces, ve, esta metodología es la que a ti te dieron al principio del curso y es lo que coincidimos el maestro y yo. Planteamiento del problema, observación del fenómeno. Y ve, voy a poner la de Chucho, que es la que nosotros ya habíamos trabajado desde hace mucho tiempo, y sí cambia, por eso le dije al maestro, fíjate cómo sí cambia. Porque la de Chucho sí empieza con el, me la voy a bajar. Sí empieza con la observación del fenómeno, cambia el capitulado, ¿ya te diste cuenta? Sí. Entonces, bueno, vamos a esperar a que te envíe la metodología al maestro Mauricio, porque pues ya te diste cuenta que cambiaron la metodología. ¿Por qué? Pues hasta, a mí no me queda muy claro, ¿no? Realmente por qué la cambiaron, cuando ya habíamos trabajado esta y pues ya había dado resultados, buenos resultados. Entonces, él lo que está pidiendo es que cambiemos la observación del fenómeno por el planteamiento del problema. Pero si el capitulado cambió, habría que verificar si no cambiaron el orden de otros capítulos también. Sí, de hecho yo por eso, bueno, ahorita le dije al maestro que si me podía mandar nuevamente el orden, pues para revisar todo, porque ya no me quiero tener más sorpresas, ¿no? Adelante. Y es que yo me siento indeble en mi investigación, porque si desde la base está mal, o desde hasta arriba, vamos a decirlo. No está mal. Aquí la cuestión nada más es la organización, o sea, la metodología que cambiaron. Pero como lo dijo el maestro hace un ratito, no fue ni de él ni fue mía. Esa decisión no fue ni de él ni fue mía. ¿Sale? ¿Por qué la hayan cambiado? No lo sabemos tampoco. Yo también quisiera saberlo. No me han dicho nada. ¿Sale? Pero vamos a cambiar esta metodología que ya trabajamos él y yo, y que ya, pues ya, bueno, digo, y ahorita decía el maestro, es exitosa la metodología que ocupamos los dos, o sea, Mauricio y yo, porque ya sacamos 2 grupos, y los 2 grupos se fueron con tesis muy amplias. Okay. Entonces, por eso es que está diciendo el maestro, vamos a cambiarla a lo que ya hemos trabajado, ¿no? A lo que ya hicimos, que es esta que ves aquí. En este caso, esta tesis es la de tu compañero Chucho, que ahorita va a estar en nuestro curso. ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que si cambiaron la metodología, nada más sería cambiar los capítulos. Ahora, ¿te acuerdas que yo les enseñé a ustedes el cómo hacer las citaciones? ¿Te acuerdas que les enseñé? Si copias y pegas de un lado a otro para poder quedar en esta metodología, las citas se quedan igual. O sea, que de eso también no te preocupes. Se van jalando, ¿no? Exacto. Y solitas se van actualizando del 1 hasta el 100, solitas se van actualizando. Entonces, si modificamos el orden de los capítulos para aplicar a la metodología que ahorita, pues que vamos a implementar, que ya implementamos con los otros 2 cursos pasados, no te preocupes por eso, porque las citas no se van a mover, esas se actualizan y se modifican de página sin que tú tengas que ir a revisar una por una. Entonces, eso no te preocupes. ¿Sale? Oiga, profe, una pregunta. Nada más por curiosidad mera. Ajá. Bueno, usted sabe que yo tengo toda la intención de titularme no por tesis, sino por promedio. Ajá. Cuando concluyamos nuestra clase, y espero que sea favorable mi calificación porque le voy a poner el 1000 de ganas,
este trabajo sí lo va a pasar a manos del maestro Lemus, Sí. mi trabajo, aunque me vaya por promedio. Sí, sí lo vamos a pasar a trabajo del maestro Lemus, pero si te vas por promedio, pues nada más se queda en que hayas aprobado el primer curso y el segundo curso de tesis y hasta ahí. O sea, no tengo que presentarla, defenderla ni nada. No, porque te vas por promedio. De verdad, entonces nada más digamos que se pasa como administrativamente, vamos a decirlo así, con el maestro Lemus. Es que es una materia que te deben de aprobar. ¿Por qué? Si tú quieres estudiar maestría, en cualquier lado y en cualquier universidad, la maestría no la pasas si no haces tesis. Entonces, ya no es como en la universidad que dices, voy por promedio y ya. Entonces, por eso es que estas materias de tesis 1 y tesis 2 se implementan, para que ustedes aprendan a llevar a cabo citaciones y proyectos de investigación. Oiga, profe, ¿y esta materia quién me la va a aprobar? ¿Ustedes dos o el maestro Lemus? No, va a pasar exactamente igual que en el curso pasado, fuimos los tres. Ok. En el curso pasado, asignamos la calificación los tres. Yo envié mi calificación, la maestra te envió una calificación, Lemus revisó y también asignó la calificación. O sea, que ya mi trabajo ya pasó por él la primera vez. Ya. Oh, por Dios. Qué bueno que no me dijo, si no me hubiera puesto bien nerviosa. No, pues sí les dije, ¿se acuerdan que les estaba yo diciendo, la calificación no depende de mí? Pero no nos dijo que él, o sea, él nos dijo que él iba a checarlo ya para tesis, ¿no? Pero que la calificación era de usted y de la maestra Luisa, María Luisa. Bueno, pero la tesis que tú me enviaste, yo ya la envié con el maestro Lemus. Y por otro lado, la maestra Luisa, pues ella tuvo que haber asignado una calificación porque trabajaron con ella, al igual que yo. Ay, qué fantástico. Bueno. Así es, pero como decía, como les iba diciendo, aquí el problema es la confusión, porque también aquí no me quedan muy claras muchas cosas, porque me dice el maestro, y de hecho ahorita tú lo escuchaste, que quien hizo la modificación fue el maestro Lemos, pero después dijo quedó igual, y ahorita ya le estoy demostrando, no está igual. No, no está igual. Entonces ahí también como que a mí me queda duda de, ajá, entonces, ¿quién hizo esa modificación? O sea, con qué objeto modificaron la metodología? Y sobre todo, ¿quién la hizo? Dice él que lo hizo el maestro Lemos, pero dice quedó igual, pero pues ya le demostré que no quedó igual. Sí, no, porque si no, no hubiéramos encontrado tantos detalles, o él, tantas discrepancias, ¿no? Así es. Pero bueno, lo bueno aquí es que tanto el maestro Mauricio como yo nos ponemos de acuerdo, ya nos pusimos de acuerdo. Ahora yo te digo a ti, si hay que modificar de lugar los capítulos, no te preocupes por las citas, porque si las hiciste con herramientas solitas se actualizan. Pues no te preocupes por eso, nada más copias y pegas y ya. ¿Sale? Y ya en cuanto a los avances, pues vamos a seguir con los avances. ¿Sale? Planteamos la pregunta y la hipótesis se va a quedar igual, nada más ahí la pequeña modificación que te digo en esas dos palabras la vamos a hacer y ya, porque sí responde la propuesta. Sí, ok, me parece, sí, porque por más que él me decía que no, yo decía, pero es que sí está muy clara la hipótesis, o sea, sí está clara, está hasta completa, siento yo, porque abarca todo lo que yo quiero como demostrar. Aquí nada más lo único que vamos a hacer es que el planteamiento del problema, ese sí lo vamos a quitar y ponemos una pregunta, pero la hipótesis se queda tal cual. Bueno, yo lo checo, pero me voy a dar la estructura esta semana. ¿Quiere que se lo mande antes o hasta el sábado que nos toca clase? No, me la puedes enviar el viernes en la tarde. Ok. ¿Sale? Sí. Y bueno, pues bueno, ya queda claro. Entonces el maestro Mauricio sí los mandó a recursar a los dos chicos. Sí. Y bueno, es que sí es como lógico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pasar tesis 2 si no has pasado tesis 1? Pero bueno, yo no lo sé. A mí, ¿sabes qué me genera como incomodidad? Que si los habían mandado a recursar, no nos dijeron nada a mí no me dijeron nada, ¿eh? Y dos, si la idea era que yo los pasara, pues también, ¿por qué no me buscaron antes? Eso como que sí digo, pues si ya les habían dicho que no, que tenían que buscarme, ¿por qué no me buscaron, no? Entonces, como que siento que tal vez querían pasar por pasar, y qué bueno que se dieron cuenta que no es así.
en fin. Pero bueno, pues... No sé por qué bueno, yo no sé las personas de administración por qué les permitieron continuar, porque también para ellos fue pues tiempo perdido, ¿no? Pues es que son muchas De todas cosas. formas no iban a pasar la materia de tesis 2, o sea, es como raro, no sé. Son muchas cosas, Kia, pero mira, yo la verdad creo que no entiendo por qué cambiaron las cosas. Tampoco entiendo por qué cambiaron la metodología, aunque digan que no, pues ya se dieron cuenta que sí cambió. Pero, pero pues, la verdad yo tengo mi hipótesis. En fin, Yo también tengo la mía. pero bueno, está bien. Pues sale. Gracias. Nos vemos. Gracias por el apoyo, de verdad. Nos vemos. Bye, Bye. profe.